Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este video vamos a revisar un ejercicio del examen de certificación de Mecánica 1 con el propósito de revisar los temas importantes acerca del curso. Es importante tratar de enfatizar que cuando resolvemos un problema de física, tenemos que evitar pensar en que solo tenemos que resolver una ecuación y sacar los datos, sino tenemos justamente que tratar de comprender las ideas, los conceptos, las cantidades físicas que estamos trabajando, de tal manera que podamos ver este ejercicio como una aplicación de estas ideas generales. Entonces, aquí por eso lo primero que empiezo es sobre los propósitos del curso de física. Entonces, lo que buscamos y lo que es importante recordar es que vamos a analizar y explicar el movimiento a partir de ciertos conceptos básicos: posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Muchos de estos conceptos los tenemos o son cosas que utilizamos en la cotidianidad, pero que adquieren un significado más específico en el estudio de la descripción del movimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con el vocabulario, el lenguaje que utilizamos para describir el movimiento. Esto es, digamos, lo que aparece en el programa de estudio. Entonces siempre es interesante revisar cuáles son los grandes propósitos de los cursos. Y aquí es algo que yo escribí con respecto a qué hace la descripción del movimiento en particular. Pues justamente nos ayuda a describir nos ayuda a contestar tres preguntas que suena razonable averiguar acerca del movimiento. El primero es: ¿dónde se encuentra un objeto en cierto tiempo? El siguiente es: ¿qué tan rápido se mueve y en qué dirección? Y el último es: ¿cómo cambia su velocidad? Y bueno, las cantidades físicas, que son vectores, es decir, tienen aparte de un número, es importante considerar la dirección que indican, son la de posición, velocidad y aceleración. Entonces, vamos a revisar estos conceptos ya frente al problema que tenemos para resolver. Pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver el contexto, a ver si hay algo que no nos queda claro. Entonces nos hablan primero que la velocidad, entonces justamente aquí estamos hablando sobre esta cantidad física de un automóvil está dado por, y aquí lo que tenemos es una expresión matemática que tenemos que reconocer y saber leer. Entonces les pido que ustedes hagan ese esfuerzo de cómo se leería esta expresión matemática. Pero bueno, aquí lo que yo quiero remarcar es que esto me indica que es una función. Una función es una relación que me dice, me da un resultado, en este caso el resultado de la velocidad en términos de el tiempo, lo que muchas veces nosotros le llamamos lectura de cronómetro, es decir, me va a contestar esta pregunta: ¿qué tan rápido se mueve y en qué dirección? Y aquí lo que primero estamos viendo es que hay ciertas cantidades que son instantáneas, es decir, que están asociadas a una lectura de cronómetro, a un instante de tiempo. Entonces, este es el caso de la velocidad. Quizá ustedes estarán diciendo, bueno, pues la velocidad yo sé qué es, ¿no? Y muchas veces estamos acostumbrados a decir, claro, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bueno, pues aquí hay que recordar que justamente en la física universitaria esto no es la velocidad. A esto nosotros le llamamos rapidez y efectivamente tiene que ver con la distancia recorrida en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, estas implicaciones de definir correctamente
las cantidades físicas es lo que es muy importante. Entonces, pues me da un cierto valor aquí, ¿no? 3 metros sobre segundo, esto corresponde a una cierta velocidad, en particular una velocidad inicial. Y luego, aquí viene una expresión como interesante porque son metros sobre segundos al cubo, que en principio pues no es una cantidad física que nosotros estemos acostumbrados a usar. Y luego viene un instante de tiempo al cuadrado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que para saber yo la velocidad instantánea para cualquier tiempo que ustedes me den, lo que yo tengo que hacer es ese tiempo lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 0.1 que tiene unidades de metros sobre segundo al cúbico. Entonces, es importante ver estas unidades que quieren decir. Y a ese resultado le sumo 3 metros sobre segundo. Y eso me va a dar la velocidad. Entonces, hay 3 preguntas. Calcula la aceleración media. Entonces, nuevamente aquí tengo una nueva parte de vocabulario que yo tengo que investigar de qué se trata. Y aquí yo lo que les remarco es que media y la velocidad instantánea no van a ser la misma cuestión, porque la aceleración media está calculada en términos de lo que llamamos una duración, un intervalo de tiempo. Entonces, justamente es lo que me está diciendo. Pasa de un intervalo de tiempo que va de t igual a 0 segundos a t igual a 5 segundos. Entonces, ya podemos ir imaginando qué mejor que está sucediendo, y una manera de hacerlo es a través de un diagrama. Entonces, ¿qué podría yo en ese diagrama? Pues en el diagrama yo lo que pondría es, pues tengo primero un velocímetro, algo que me va a indicar la velocidad instantánea en el tiempo cero. Y justamente en el tiempo cero, la velocidad va a ser 3 metros sobre segundo. Y aquí voy a hacer énfasis en que es un más 3 metros sobre segundo, porque la velocidad es una cantidad vectorial que me dice la dirección del movimiento. Entonces, como es un movimiento en una dimensión, entonces va a poder tener un signo positivo o negativo que me va a indicar si va hacia el sentido positivo o negativo de la dirección. Entonces, entonces aquí tengo yo mi velocímetro. Y esta velocidad inicial tiene lugar en un tiempo inicial, que en este caso va a ser 0 segundos. Y 5 segundos después, le voy a poner velocidad final. En un tiempo final, yo quiero saber cuánto vale esta velocidad final. ¿Sí? ¿Cómo yo lo puedo saber? Pues justamente esta ecuación me da la respuesta. Y lo único que tengo que hacer es sustituir estos 5 segundos para saber cuánto vale esa velocidad final. Entonces, ¿qué tipo de movimiento es? Pues generalmente pues asociamos dos grandes modelos de movimiento. Un movimiento que me dice que la velocidad es uniforme, no es el caso porque está cambiando. Y el otro es un movimiento uniformemente acelerado, que tampoco es el caso, porque en un movimiento acelerado el cambio de la velocidad es directamente proporcional al intervalo de tiempo en que tiene lugar ese cambio de velocidad. Es decir, aquí tendría que aparecer un t lineal, y aquí me aparece un t cuadrado. Entonces, estoy frente a un movimiento pues aparentemente diferente, pero yo tengo las herramientas metodológicas que hay en los libros para analizar ya sea el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Entonces va a ser una buena oportunidad para recordar qué es el movimiento uniforme, qué es el movimiento uniforme acelerado, cómo una función matemática me ayuda justamente a analizar qué pasa con el movimiento. Entonces, bueno, la primera pregunta es aceleración media, la segunda es aceleración instantánea. Entonces, justamente aquí tenemos esta cuestión diferente, ¿no? Es una de las cosas importantes de
de los cursos de física y cálculo, y es cuál es la diferencia entre una cantidad media y una cantidad instantánea. Y fíjense muy bien que aquí me están diciendo, calcula la aceleración instantánea en este tiempo y en este tiempo. Es decir, tengo que calcular la aceleración instantánea aquí y tengo que calcular la aceleración instantánea aquí. Y al mismo tiempo tengo yo una aceleración media, pero la aceleración media no es algo, una cantidad ligada a una cierta lectura de cronómetro, sino está ligada justamente a una duración. Por eso le pongo esta llave, porque aquí va a ser la aceleración media que tiene lugar en un cierto intervalo de tiempo. Y bueno, y finalmente pues tenemos que graficar la aceleración como función del tiempo en el intervalo de tiempo. Y eso lo vamos a poder hacer a partir de esta ecuación. Entonces, ¿qué es la primera cuestión que ustedes tienen que hacer? Pues repasar, y en este caso yo les recomiendo que sea en el libro de física de Giancoli, y anotar justamente qué entendemos por velocidad instantánea, qué entendemos por aceleración media, qué entenderíamos por aceleración instantánea. Para eso, por ejemplo, podríamos ver la relación entre velocidad instantánea y velocidad media. Y luego tendríamos que ver cuál es la relación entre velocidad y aceleración para yo poder, a partir de la velocidad instantánea, calcular la aceleración instantánea. Entonces, a esa parte de utilizar un ejercicio como pretexto para ampliar nuestros conocimientos, es justamente lo que queremos hacer, y no pensar en buscar una fórmula, buscar mis datos y nada más sustituirlos. Entonces, a esto yo le llamo buscar los conceptos clave. Y para buscar los conceptos clave, entonces, la idea fundamental es pues, que yo los escriba en el cuaderno, que yo lea y que pueda poner, por ejemplo, una ecuación, pero no es suficiente poner una ecuación. Lo que completa una ecuación es una explicación en mis propias palabras acerca de lo que significa esa ecuación, y de preferencia poner algún tipo de representación, que hay diferentes representaciones de lo que está sucediendo físicamente. Podemos poner una representación por medio de un esquema, podemos tener una representación por medio de una gráfica, de todos estos elementos. Entonces, vamos a aprovechar esto para revisar estos temas fundamentales, recordando que lo que yo quiero es describir cualquier tipo de movimiento en una dimensión. Acuérdense que una dimensión quiere decir que va hacia un lado o va hacia atrás, y que esto requiere un cierto esfuerzo de parte del aprendiz. Es decir, ustedes tienen que hacer esta revisión de lo que vieron. Si hay algo que no lo entiendan, anotan la pregunta, y pues inclusive pueden ir intentando ir avanzando en la discusión de este problema. Lo vamos a ir a hacer poco a poco en esta serie de videos, pero aquí lo importante es que se den cuenta que estamos nosotros haciendo muchísimo énfasis en el tipo de definiciones de las cantidades físicas que estamos utilizando, y que yo lo puedo explicar ya sea verbalmente, es decir, que se lo puede explicar a una persona, que lo puede explicar a través de funciones, eso se puede hacer a través de gráficas o también a través de expresiones algebraicas, y también vamos a ver cómo hacerlo a través de lo que nosotros llamamos el diagrama de movimiento. Entonces, el diagrama de movimiento es una representación donde yo veo el objeto como una partícula puntual, y donde cada punto está siendo registrado a intervalos de tiempos iguales, y ahí voy a poner los vectores velocidad y los vectores aceleración, justamente para estudiar este movimiento. Saludos y espero que les sea útil esta serie de videos.